Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Chris y yo habíamos crecido en un pequeño y remoto pueblo, enclavado en lo profundo de los Alpes suizos. Nuestro pueblo era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los inviernos eran largos y duros, y las montañas se alzaban grandes e imponentes en el horizonte. Desde jóvenes, las montañas habían sido nuestro patio de recreo. Pasábamos nuestros días explorando los densos bosques, escalando las laderas rocosas y esquiando por los senderos nevados. Las montañas estaban en nuestra sangre, eran parte de quienes éramos, y conocíamos cada rincón de ellas como la palma de nuestra mano. La vida en el pueblo era simple, casi idílica. Nuestros padres, como la mayoría de los aldeanos, trabajaban duro para ganarse la vida en el terreno accidentado. Los veranos se pasaban cuidando el ganado, cosechando los cultivos y preparándose para los largos y duros inviernos. Cuando comenzaba a caer la nieve, nuestro pueblo se convertía en un paraíso cubierto de blanco, aislado del resto del mundo. Los inviernos eran duros, pero traían consigo un sentido de cercanía y comunidad. Los vecinos se reunían alrededor de la chimenea para contar historias, beber chocolate caliente y pasar las largas noches juntos. Chris y yo éramos inseparables desde el principio. Asistíamos a la misma pequeña escuela, jugábamos en el mismo equipo de fútbol y compartíamos un amor por la aventura que a menudo nos llevaba a las montañas. Nuestros padres siempre nos advertían sobre los peligros de la naturaleza, los acantilados empinados, las repentinas tormentas de nieve y las historias de viejos espíritus que, según se decía, habitaban en las montañas, pero nunca les prestábamos mucha atención. Para nosotros, las montañas eran un lugar de libertad y descubrimiento, un mundo aparte de las limitaciones de la vida en el pueblo. A medida que crecíamos, nuestro vínculo solo se fortalecía. Incluso como adultos, a menudo nos escapábamos a las montañas siempre que teníamos la oportunidad, buscando consuelo en la soledad y la impresionante belleza de los Alpes. Fue en uno de esos viajes, una fría noche de diciembre, cuando encontramos algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El plan era simple: pasar un fin de semana en la vieja cabaña que mi abuelo había construido años atrás. Era un lugar pequeño y rústico, encaramado en la ladera de una montaña, rodeado de un denso bosque. Empacamos nuestras mochilas con lo esencial y partimos mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los picos, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La caminata hacia la cabaña fue desafiante, especialmente con la nieve cayendo intensamente a nuestro alrededor. El viento azotaba los árboles, trayendo consigo un frío penetrante que se colaba en nuestros huesos. Pero estábamos decididos a llegar a la cabaña antes del anochecer. Lo habíamos hecho muchas veces antes, y había una comodidad en el camino familiar, incluso frente a la tormenta. Cuando cayó la noche, finalmente llegamos a la cabaña. Estaba exactamente como la recordaba, pequeña, de madera, con un techo hundido y una puerta que crujía. Estábamos exhaustos, pero había una sensación de logro al haber llegado. Rápidamente nos instalamos dentro, encendiendo un fuego en la vieja chimenea para ahuyentar el frío. La cabaña era acogedora, y mientras el fuego chisporroteaba, hablamos de nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestros planes futuros. «¿Sabes, Jack?», dijo Chris, hurgando en el fuego con un palo. «He estado pensando en cuánto subestimamos este lugar cuando éramos niños. Podríamos venir aquí todos los fines de semana». Sonreí, recordando nuestras aventuras de infancia. «Sí. ¿Recuerdas cuando construimos ese enorme fuerte de nieve? Pensábamos que podíamos defendernos de un ejército». «Sí, y luego te resbalaste y caíste justo en el medio del fuerte». Chris se rió,
con los ojos brillando de nostalgia. Me reí, negando con la cabeza. No puedo creer que pensáramos que éramos invencibles en aquel entonces. Ahora es diferente. Somos adultos con responsabilidades. «Habla por ti», bromeó Chris, lanzando un pequeño trozo de madera al fuego. «Todavía me siento como un niño cuando estamos aquí. Pasamos la noche recordando, compartiendo historias de nuestra juventud y los recuerdos que nos habían formado. El calor del fuego y la comodidad de la cabaña nos envolvieron en una sensación de seguridad, pero algo en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba bien. Era una sensación sutil, una inquietud que no podía sacudir. A medida que avanzaba la noche, esa sensación de malestar comenzó a crecer. El viento afuera había aumentado, aullando como una banshee, y cada crujido de la vieja cabaña parecía más fuerte, más ominoso. Miré a Chris, que aún estaba absorto en el fuego, pero pude ver la tensión en sus hombros. «¿Estás bien?», pregunté, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, con una leve arruga en el rostro. «Sí, solo que algo se siente diferente esta noche. No puedo decir exactamente qué es». «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté, tratando de entender. «No lo sé», respondió, sacudiendo la cabeza. «Es solo esta extraña sensación, como si nos estuvieran observando». Me encogí de hombros, tratando de mantener una fachada valiente. «Es solo el frío que te afecta. Este lugar no ha sido tocado en años. Estamos seguros aquí». Pero a medida que pasaban las horas, la sensación de inquietud solo se hacía más fuerte. El viento afuera aullaba como un animal salvaje, y las sombras proyectadas por el fuego parecían bailar con vida propia. La atmósfera cambió, cargada con una tensión no hablada que flotaba en el aire. Alrededor de la medianoche, me despertó un ruido extraño. Al principio era débil, apenas audible sobre el viento, pero estaba ahí. Un gruñido bajo y gutural que parecía provenir de algún lugar fuera de la cabaña. Mi corazón se aceleró mientras me quedaba allí, escuchando atentamente. Por un momento, pensé que lo había imaginado, pero luego volvió, más fuerte esta vez. «Chris, despierta», susurré urgentemente, sacudiéndolo para despertarlo. Abrió los ojos con confusión. «¿Qué pasa?», preguntó, frotándose los ojos con sueño. «¿Escuchaste eso?», pregunté con la voz apenas audible. Se incorporó, escuchando atentamente. «¿Escuchar qué?», preguntó con un tono de preocupación. «Solo escucha», insistí, conteniendo la respiración. Por un momento, no hubo nada más que el sonido del viento, y comencé a preguntarme si lo había imaginado. Pero entonces, justo cuando Chris estaba a punto de hablar, lo escuchamos de nuevo. Un gruñido bajo y amenazante que me heló la sangre. Nos quedamos congelados, mirándonos con miedo. El sonido estaba más cerca ahora, y no había duda. Había algo ahí afuera, algo que no pertenecía. «Tenemos que averiguar qué es», dijo Chris, con la voz temblorosa. Asentí, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me quedara dentro. Tomamos nuestras linternas y nos acercamos cautelosamente a la puerta. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la perilla, pero me obligué a girarla y abrir la puerta lentamente. El aire frío de la noche se coló, enviando un escalofrío por mi espalda. La nieve había dejado de caer, pero el viento seguía siendo feroz, aullando entre los árboles. Salimos, nuestras linternas cortando la oscuridad, pero no había nada. Solo la interminable extensión de nieve y las sombras de los árboles. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vi algo. Un destello de movimiento en la distancia. Giré mi linterna hacia él, y fue entonces cuando los vi. Ojos rojos, brillando como brasas en la noche, mirándonos desde el borde del bosque. Estaban colocados en una figura oscura y sombría, su forma casi indistinguible de la oscuridad que la rodeaba. La criatura era masiva, su presencia abrumadora, y sus ojos parecían atravesarme. Por un momento no pude moverme, no pude respirar.
Estaba paralizado por el miedo mientras esos ojos rojos se fijaban en los míos. Luego, se movió, rápida y silenciosamente hacia nosotros. «¡Corre!», gritó Chris sacándome de mi trance. Corrimos de vuelta a la cabaña, cerrando la puerta detrás de nosotros y bloqueándola. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y podía escuchar la respiración entrecortada de Chris a mi lado. Ambos nos quedamos allí, mirando la puerta, esperando algo, lo que fuera que ocurriera. Pero la cabaña estaba en silencio. El único sonido era el viento afuera y el crujido del fuego en la chimenea. Empecé a preguntarme si lo habíamos imaginado todo, si nuestras mentes nos estaban jugando una mala pasada en la oscuridad. Entonces, de repente, comenzaron los golpes. Un fuerte estruendo en la puerta sacudió toda la cabaña, seguido por un profundo gruñido gutural que me hizo sentir el frío en la sangre. La criatura estaba justo afuera y estaba tratando de entrar. «Jack, ¿qué hacemos?», preguntó Chris, con la voz temblando de miedo. «No lo sé», respondí, con la mente acelerada. «Necesitamos encontrar una forma de atrancar la puerta». Chris tomó una silla y la colocó bajo la perilla de la puerta, mientras yo buscaba frenéticamente algo, lo que fuera, que pudiera usar como arma. Pero la cabaña estaba casi vacía, y no había nada que pudiera protegernos de lo que fuera que estaba ahí afuera. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más frenéticos, mientras la criatura trataba de forzar su entrada. La vieja puerta de madera crujía y gemía bajo la presión, y sabía que no aguantaría mucho más. «¿Crees que puede entrar?», preguntó Chris, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «No lo sé», admití. «Pero no podemos correr ese riesgo. Tenemos que quedarnos en silencio y esperar a que se vaya». «¿Esperar? ¿Y si no se va?». La voz de Chris se elevó con el pánico. «¿Y si entra?». «Chris, cálmate», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Necesitamos pensar con claridad. Si entramos en pánico, cometeremos errores». Justo en ese momento, los golpes cesaron. El silencio era ensordecedor, y contuve la respiración, esperando el siguiente movimiento. Pero no pasó nada. El viento afuera había amainado, y la noche estaba inquietantemente tranquila. Con cautela me acerqué a la puerta, escuchando cualquier señal de movimiento, pero no había nada, solo silencio. Lentamente, desatranqué la silla y desbloqueé la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Chris se encontraba detrás de mí, con su linterna apuntando hacia la puerta. Abrí la puerta a una rendija, mirando hacia afuera. El suelo cubierto de nieve estaba intacto, y no había señales de la criatura. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, pero justo cuando comenzaba a relajarme, lo vi. Un rastro de sangre que se alejaba de la cabaña y se adentraba en el bosque. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que eso significaba. La criatura aún estaba ahí afuera, observando, esperando. «Tenemos que irnos, ahora», dije, volviéndome hacia Chris. Él asintió, su rostro pálido de miedo. Rápidamente recogimos nuestras cosas, apagamos el fuego y salimos a la noche. El rastro de sangre era fresco, el rojo destacaba sobre la blanca nieve y conducía más profundo en el bosque. «¿Crees que podemos llegar de vuelta al pueblo?», preguntó Chris, con la voz temblorosa mientras salíamos. «Tenemos que intentarlo», respondí, apretando con fuerza mi linterna. «No podemos quedarnos aquí, es demasiado peligroso». Seguimos el rastro con cautela, nuestras linternas iluminando el camino. El bosque estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el crujido de la nieve bajo nuestras botas. El rastro parecía interminable, serpenteando entre los árboles y adentrándose en la oscuridad. «¿Qué crees que era esa cosa?», preguntó Chris mirando por encima del hombro, como si esperara que la criatura apareciera en cualquier momento. «No lo sé», respondí, con la voz baja, «pero sea lo que sea,
No era natural. Hemos vivido aquí toda nuestra vida y nunca he oído nada como eso. Chris asintió, con una expresión de determinación en su rostro. No podemos dejar que el miedo nos controle. Tenemos que mantenernos juntos y seguir adelante. Así es, dije, sintiendo un impulso de valentía. Vamos al pueblo. Estaremos seguros allí. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergimos del bosque hacia un claro. La luz de la luna bañaba la nieve en un resplandor pálido y extraño, y a lo lejos pude ver las luces de nuestro pueblo. Sentí un alivio inmenso y me volví hacia Chris, esbozando una pequeña sonrisa que rompió el miedo. «Ahí está, estamos casi en casa», exclamé, sintiendo cómo el peso del temor se levantaba de mis hombros. Pero el rostro de Chris aún mostraba preocupación. ¿Y si esa cosa nos sigue? ¿Y si ataca el pueblo? Fruncí el ceño, mirando hacia el bosque. No podemos pensar así. Tenemos que advertir a los aldeanos, hacerles saber lo que ocurrió. Mientras corríamos hacia el pueblo, mi corazón latía con fuerza a cada paso. El camino se sentía familiar, pero estaba marcado por el recuerdo de lo que acabábamos de enfrentar. La idea de que la criatura acechara detrás de nosotros me hizo estremecer, pero seguimos adelante, impulsados por la adrenalina. Finalmente, llegamos al borde del pueblo. Las luces parpadeaban como faros de esperanza en la oscuridad. Tropezamos en la plaza, sin aliento y aterrorizados, y los aldeanos que aún estaban despiertos nos miraron con confusión. «Jack, Chris, ¿qué ocurrió?» Uno de los aldeanos, un hombre mayor llamado Hans, nos llamó, con el ceño fruncido de preocupación. «Necesitamos hablar», jadeé, tratando de recuperar el aliento. «Algo está ahí afuera, algo peligroso». Hans se acercó, su expresión cambió de confusión a alarma. «¿Qué quieres decir? ¿Qué vieron?» «Hay una criatura en las montañas, un monstruo con ojos rojos y sangre en la boca», dijo Chris con la voz temblorosa. «Nos persiguió desde la cabaña». Los aldeanos murmuraron incrédulos, intercambiando miradas llenas de incertidumbre. «Debe ser un engaño de la mente, el estrés del viaje», sugirió otro aldeano. «No, es real», insistí, sintiendo el peso de su escepticismo. «Lo vimos con nuestros propios ojos. No estamos imaginando cosas». Hans dio un paso adelante, su rostro serio. «Si lo que dicen es cierto, debemos advertir a todos. No podemos permitir que esta criatura amenace nuestro pueblo». A medida que los aldeanos comenzaron a reunirse, el miedo en sus ojos reflejaba el nuestro. Las historias de antiguos espíritus y monstruos que acechaban las montañas comenzaron a resurgir en susurros, una ansiedad colectiva que se apoderaba de la multitud. «Jack, Chris, ¿saben dónde está ahora?», preguntó una de las mujeres con la voz temblorosa. «No lo sabemos», admití sacudiendo la cabeza. «Corrimos tan rápido como pudimos, pero dejó un rastro de sangre que se adentra en el bosque». «Entonces necesitamos reunir a todos y prepararnos», dijo Hans con firmeza. «No podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. Vamos a buscar las antorchas, armas y los perros. Si hay algo ahí afuera, lo enfrentaremos juntos». Los aldeanos se pusieron en acción. Su miedo se transformó en determinación. Mientras recogían suministros y formaban un plan, Chris y yo intercambiamos miradas preocupadas. El peso de lo que habíamos experimentado pesaba sobre nuestros hombros, y pude ver el mismo miedo reflejado en los ojos de Chris. «¿Crees que deberíamos volver allá afuera?», preguntó Chris en voz baja. «No lo sé», respondí, sintiendo la tensión en mi estómago. «Pero si vamos a hacerlo, debemos mantenernos juntos. No podemos permitir que nadie lo enfrente solo». Los aldeanos pronto se reunieron, antorchas parpadeando en la oscuridad mientras se preparaban para adentrarse en el bosque. El aire estaba cargado de anticipación y miedo, un temor palpable que recorría todos nosotros. Mientras nos adentrábamos en el bosque una vez más, mi corazón latía con fuerza a cada paso. La luna colgaba alta en el cielo, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. El camino era familiar, pero se sentía ajeno,
como si el bosque se hubiera convertido en un lugar diferente desde nuestro encuentro. El viento susurraba entre las ramas, llevando consigo los ecos más débiles del gruñido que habíamos oído. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. El miedo volvía a apoderarse de mí. «Mantente cerca», murmuré a Chris, sujetando su brazo. «Lo haré», respondió él, con los ojos escudriñando la oscuridad. «Solo mantente concentrado. Ya no estamos solos». Nos adentramos más en el bosque. Las luces parpadeantes de los aldeanos guiaban nuestro camino. Pero la sensación de temor solo crecía, como si las sombras mismas estuvieran vivas, observándonos, esperando el momento para atacar. El rastro de sangre era fresco, conduciendo más profundo en la oscuridad. «Está justo por aquí», susurré, con la voz apenas audible. Los aldeanos guardaron silencio, sus antorchas iluminando el camino adelante. De repente, un ruido entre los arbustos captó nuestra atención. Todos nos giramos al unísono, conteniendo la respiración. Un gruñido bajo resonó entre los árboles, enviando escalofríos por mi columna. El sonido estaba más cerca ahora, y podía sentir cómo el miedo se apoderaba de mí una vez más. «Ahí está», susurró Chris, apretando su agarre en mi brazo. La criatura emergió de las sombras. Sus ojos rojos brillaban con una luz de otro mundo. Era enorme, su cuerpo oscuro y retorcido, una silueta grotesca contra la pálida nieve. La vista de ella envió oleadas de terror sobre mí. «¡Retrocedan!», gritó Hans, levantando su antorcha en alto. Los aldeanos se desplegaron, formando un círculo protector a nuestro alrededor. La criatura gruñó, un profundo rugido que resonó en el aire. Dio un paso adelante, con sangre goteando de su hocico, y los aldeanos retrocedieron horrorizados. «¡Manténganse juntos!», grité tratando de mantener el pánico a raya. «Tenemos que mantener nuestra posición». Pero la criatura se lanzó, con sus ojos fijos en nosotros con un hambre insaciable. Los aldeanos reaccionaron instintivamente, levantando sus antorchas y gritando al unísono. La luz parpadeó y danzó, proyectando sombras en el bosque mientras luchábamos por repeler al monstruoso ser. «¡Ahora!», gritó Hans, liderando la carga mientras los aldeanos avanzaban, con las antorchas encendidas. La criatura vaciló por un momento. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba a los aldeanos que se aproximaban. La luz parecía repelerla, y con un feroz gruñido se giró y se desvaneció en las sombras, desapareciendo en las profundidades del bosque. Los aldeanos se quedaron allí, sin aliento y con los ojos desorbitados. Sus corazones latían con adrenalina. «¿La espantamos?», preguntó Chris con la voz temblorosa. «Por ahora», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «Pero podría regresar». Hans miró a su alrededor a los aldeanos, con una expresión seria. «Necesitamos mantenernos vigilantes. Si esa criatura está ahí afuera, no podemos bajar la guardia. Tendremos que unirnos y proteger nuestro pueblo». La realidad se hizo evidente. Lo que habíamos encontrado no era solo un producto de nuestra imaginación, era real, y era una amenaza que acechaba en las sombras. El pueblo había sido nuestro hogar, nuestro refugio, pero ahora se sentía vulnerable, expuesto a la oscuridad que acechaba más allá de los árboles. Cuando el amanecer asomó sobre las montañas, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, regresamos al pueblo, con un sentido de urgencia en el aire. Nos reunimos, compartiendo nuestra historia y la importancia de la unidad ante el miedo. Chris y yo estábamos al frente, todavía conmocionados por los eventos de la noche, pero agradecidos por la fortaleza de nuestra comunidad. Los lazos que habíamos forjado a lo largo de los años nos habían preparado para este momento, y enfrentaríamos lo que viniera juntos. Esa noche nos cambió. Ya no éramos solo un par de amigos en busca de aventuras. Habíamos encontrado algo verdaderamente aterrador, pero también habíamos descubierto la resiliencia de nuestro pueblo y el poder de la amistad en los momentos más oscuros.
Cuando el sol se elevó sobre las montañas, iluminando el paisaje cubierto de nieve, supimos que llevaríamos las cicatrices de esa noche con nosotros para siempre. Las montañas, que una vez fueron nuestro patio de juegos, habían revelado sus peligros ocultos, pero no dejaríamos que el miedo dictara nuestras vidas. Honraríamos los recuerdos de nuestra juventud mientras permanecíamos juntos contra la oscuridad, listos para enfrentar los desafíos que nos aguardaban.